Buenos días, amada iglesia. En esta mañana queremos presentarnos delante del Señor para adorarlo corporativamente. Mi nombre es Wilder Cataño y estoy junto con mi esposa Catalina Blandón. El salmo que nos dirige en esta liturgia es el Salmo 51, del cual vamos a leer el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva la fuerza de mi espíritu. Hermanos, en esta mañana les invitamos a que juntos nos conectemos a adorar a nuestro Señor e invoquemos su nombre, invoquemos al Dios que adoramos. Señor, gracias damos a ti por tu presencia, por este tiempo, aunque estamos en nuestras casas, permite que sea un tiempo de comunión, de intimidad. Gracias porque tú eres grande, porque eres poderoso y eres digno, Señor, de nuestra adoración. Bendecimos tu nombre y gracias porque eres el Dios que adoramos. Que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti. Solo a ofrecer algo de valor que te agrade, Dios. Es algo más que canción o una simple inspiración. Estás buscando algo más. Tú eres merecedor de mi sincera adoración y buscas mi corazón. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, Cristo, perdóname, tú eres el motivo de mi adoración, Cristo. Mi Rey, Señor, no puedo expresar lo que mereces tú. Todo lo que soy, hasta mi respiración, pertenece a ti. Es algo más que canción o una simple inspiración. Estás buscando algo más. Tú eres merecedor de mi sincera adoración y buscas mi corazón. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, Cristo. Perdóname, tú eres el motivo de mi adoración, Cristo. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, Cristo. Perdóname, tú eres el motivo de mi adoración, Cristo. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, Cristo. Perdóname, tú eres el motivo de mi adoración, Cristo. Iglesia, después de haber escuchado esta preciosa alabanza, sigamos con el Salmo 51. Vamos a resaltar unos tópicos muy importantes con relación a la confesión de David. Sabemos que David tuvo una época muy difícil en el pecado de Betsabé. Él tuvo que aprender cosas muy importantes para su vida, pero son cosas que se pueden aplicar para nosotros como iglesia hoy, donde tenemos que llegar ante el Señor con un corazón dispuesto y decidido a confesar nuestros pecados. El texto dice en el Salmo 51:3 lo siguiente: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. He hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tus juicios son irreprochables. Vamos a orar, hermanos, por
por nuestra confesión de los pecados. Señor, en esta mañana confesamos delante de ti Sí, Señor. nuestra falta de pedir perdón, Señor. Sí, Señor. O muchas veces pasamos de largo nuestras malas acciones y no vemos que somos necesitados de que tú nos cambies, Dios. En esta mañana confesamos nuestra necesidad de ti, pedimos perdón, danos un corazón contrito y humillado, un corazón que reconozca su necesidad de ti, Señor. Sí, Señor. Y en esta hora, Señor, agradecemos porque tú eres el Cordero de Dios, porque en ti hay perdón, en ti hay restauración y en ti hay libertad, Señor. Gracias porque nuestro pecado lo confesamos delante de ti, porque tú eres un Dios que perdona, un Dios que restaura y un Dios que da nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús, amén. Que justo me haces, que llevas mis cargas, permanece fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Me haces, que llevas mis cargas, permanece fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana, en el Salmo 51 que dirige nuestra liturgia, estamos viendo al rey David confesando ante el Señor su pecado, clamando por su restauración con un corazón entristecido. En los versículos del 10 al 13 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Es muy hermoso ver en estos versículos cómo el rey David, aún en medio del dolor que hay en su corazón, reconoce como su mayor bien
el gozo de la salvación del Señor. En ese sentido, yo les invito a que oremos hoy. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos colocamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu palabra, reconociendo, Señor, que hemos vivido tiempos muy difíciles, tiempos en los que han escaseado para algunos los recursos económicos, para otros la salud, para otros el empleo, Padre. Hemos vivido situaciones de temor, de incertidumbre, Señor. Pero gracias a ti, Señor, hemos tenido el gozo, Señor, de estar confiados. Tenemos el gozo de nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, por esa obra perfecta que hiciste en la cruz y porque podemos reconocer, aún en medio de las circunstancias más difíciles, Padre Celestial, que estamos en tu presencia, Señor, y que ese es nuestro mayor bien y nuestra mayor necesidad. Venimos delante de ti, Señor, en esta mañana a colocar en tu presencia los diezmos y ofrendas. Bendícelas, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y provee para cada hogar, para cada hermano, según su necesidad, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que cuides de tu iglesia, que sigas cuidando, Señor, de nuestros hogares, que provea, Señor, nuestra salud y bienestar. En el nombre de Jesús hemos orado. Les invito, hermanos, a que puedan hacer sus transferencias a la cuenta que a continuación aparecerá en pantalla de la iglesia. Alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es.
cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Santo, Santo, Todopoderoso, Santo, 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 Todopoderoso, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Una de nuestras convicciones centrales es el hecho de que cada uno de nosotros crecemos como discípulos de Jesucristo en comunidad, siendo miembros activos y dinámicos de una comunidad cristiana. Queremos invitar a todos a que sean miembros de nuestra comunidad, a todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Para eso es que ofrecemos los cursos de bautismos y de membresía. Ambos cursos se ofrecerán prontamente. Con respecto al curso de membresía, quiero contarles que la sesión inicial, que es una sesión de hecho donde socializamos cómo es el curso de membresía. De hecho, puedes asistir a esa sesión solamente para saber cómo es el curso y decidir si vas a tomarlo en esta ocasión o no. Próximo sábado, 12 de septiembre a las 3 de la tarde. Te invitamos para que en forma virtual hagas parte. Si no te has inscrito todavía como una persona que quiere tomar el curso de membresía, por favor, escribe a este número y solicita el link para que puedas participar de esta primera sesión que es informativa sobre el curso de membresía. Que el Señor te bendiga.
Bueno, quiero informarles que ya estamos de regreso. Estamos ya preparándonos para empezar a hacer las celebraciones dominicales presenciales. Por supuesto, debemos tener en cuenta 3 cosas. Primero, que ese de regreso será paulatino. No lo haremos todo en el mismo momento, evidentemente, por asuntos de bioseguridad. Algunos no nos acompañarán en principio, sobre todo los menores de edad. Otros, por sus requerimientos de salud, no se deben exponer, mejor quedar en casa. Y otros también debemos reconocer que no podemos estar en gran número dentro de nuestra sede. Vamos a mostrarles también un video hermoso de cómo tenemos nuestra sede debidamente preparada. Hemos hecho unas renovaciones preciosas para que nuestro auditorio sea bien utilizado durante esta transición que seguramente demorará algunos meses. Lo segundo que queremos que sepan es que seguramente estaremos anunciando el momento de comenzar nuestras celebraciones dominicales. Estimamos que podría ser durante el mes de octubre. No nos queremos acelerar, queremos observar cómo otros sectores de la sociedad dan comienzo y cumplimiento a todos los protocolos. A propósito, nuestra iglesia está debidamente certificada por la Alcaldía de Medellín en todos sus protocolos, la señalización y todos los sistemas de bioseguridad que encontraremos a la entrada. Y en tercer lugar, queremos pedirle un favor muy encarecido, y es que nos ayude llenando este formulario. Aquí va a aparecer en pantalla más o menos cómo llegará el formulario por la vía de WhatsApp o de correo electrónico. Llénenos ese formulario para saber más o menos cuál será su preferencia en cuanto a horarios de celebración dominical o sabatina, porque seguramente vamos a tener que hacer algunas celebraciones el sábado, otras el domingo, por razón del número de personas. Agradeceríamos mucho que usted nos cuente eso, porque evidentemente, de acuerdo a la capacidad que nos permitan para usar el auditorio, digamos que nos permiten 80 personas, entonces tenemos que asegurar alguna forma de conocimiento previo de que tú vendrás tal día a tal celebración, para evitar que nos lleguen 200 personas y 120 personas les tocó quedarse afuera, porque no podemos violar de ninguna manera todos los protocolos de seguridad. Pero yo creo que si lo hacemos bien y tú nos informas de antemano, así que vamos a enviarte a todos los sistemas de WhatsApp, y si no lo recibes, por favor, déjanos saber a este número telefónico para enviarte el formulario, una pequeña encuesta que no te demoras 30 segundos respondiendo, donde nos informas a qué celebración vendrás, o si por razones de salud no vas a acompañarnos sino hasta el mes de noviembre o hasta el mes de diciembre o aún hasta el mes de enero. Vamos a dar varias opciones para conocer cómo podemos paulatinamente vivir este periodo de transición con la ayuda del Señor hasta volver a la normalidad del uso de nuestra sede en la forma presencial. Muchas gracias, que el Señor te bendiga. Seguiremos emitiendo todos nuestros programas de manera virtual, pero también anhelamos poder cumplir el mandamiento bíblico de estar juntos proclamando el nombre de Cristo, edificándonos unos a otros en comunión. Que el Señor te bendiga. Bueno, hermanos, qué rico haber escuchado la noticia de la reapertura. Creo que es una gran bendición, es un privilegio, es un gozo para todos el poder reunirnos corporativamente. No sobra decir, hermanos, que es importante el autocuidado, es importante el tener el distanciamiento, respetar las normas de bioseguridad, es muy importante. Yo sé que todos estamos con expectativas, hay temores, ¿será que voy, que no voy, que mi papá, mi mamá? Que Dios se encargue, hermanos, oremos para que Dios dé la sabiduría a los pastores, para que ellos sepan cómo enfrentar esta situación. No es fácil para nadie, nadie sabe qué es lo que se viene, pero Dios tiene el control. Entonces acerquémonos a nuestro Señor y oremos para que nos dé sabiduría en este tiempo, sobre todo a los pastores. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Tú eres un Dios hermoso, Señor. Sabemos que nada se te ha salido de control, Señor. Sabemos que esto está en tus manos,
pero pedimos para que tu sabiduría, Señor, para que tu dirección, tu directriz para la vida de los pastores se vea en este tiempo, Señor. Sabemos que hay muchas iglesias que les tocó cerrar, Dios, muchos negocios se vieron afectados, Señor, pero tú has guardado el redil en este tiempo, Señor, has permitido que la iglesia avance, Señor, que la iglesia se sostenga en este tiempo, Señor. Pedimos sabiduría, Señor. Pedimos direccionamiento, Dios, que sea tu presencia, Dios, que tu Espíritu Santo sea dirigiendo a los pastores, Dios, para que sepan decir sí y decir no en momento específico, Señor. Ayúdanos como iglesia, aleja todo temor también, Señor, que estemos tranquilos, Dios, que confiemos en tu palabra y confiemos en tu Espíritu Santo, Señor. Eso es lo realmente importante, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Sí, oremos al Señor para que Dios nos dirija y podamos ser también sabios y ser también prudentes y cuidarnos también en este tiempo. También tenemos un tiempo muy especial, donde la iglesia Redil Junior, donde el Redil Junior nos ha estado enviando a nosotros como papás, hemos estado recibiendo todo el material hermoso que Nayibe, nuestra amada Nayibe, y junto con todos los profes del Redil Junior se han encargado de enviarnos todos las enseñanzas, los retos, cómo nos retan y cómo nos guían a nosotros como papás en esta labor de enseñar a nuestros hijos en nuestra casa el Evangelio. En esta mañana vamos a invitar a dos hermanos, a dos parejas preciosas de nuestra iglesia, contándonos su experiencia trabajando este material precioso del Redil Junior. Le invito a que lo escuchemos y también vamos a escuchar la predicación en la voz de nuestro amado pastor Efraín. Hola iglesia, nuevamente desde casa, somos la familia Sánchez Tobón. Mi nombre es Moisés, mi esposa Ana y David, nuestro hijo. Hoy queremos compartir un poco sobre lo que es el Redil Junior y lo que ha significado para nosotros como familia. Es muy lindo porque nosotros leyendo la Biblia en un año nos estamos edificando, pero las maestras han venido proporcionando, diseñando todos los recursos para que los niños también sigan ese hilo de la palabra de Dios. Entonces lo estamos disfrutando mucho, nos estamos edificando juntos y estamos agradecidos por las actividades que están diseñando para que ellos también aprendan y para que estemos todos en los mismos temas. Para nosotros ha significado algo importantísimo como familia, ya que aunque no estamos físicamente unidos en la iglesia ha venido a nuestro hogar y ha sido parte de nosotros, de nuestra vida cotidiana, en las historias, en las clases, en las canciones, en los trabajos manuales que enseñan a nuestros hijos. Es algo maravilloso, nos sentimos muy contentos de ver de que no hemos perdido ese hilo, que seguimos unidos como familia y de saber de que nuestras profes envían un material valiosísimo para nuestros hijos y le hemos dado la importancia que es, porque sabemos que para la eternidad les va a servir. Para mí ha significado las clases, de que aunque la cuarentena no nos ha dejado unirnos en la iglesia, nosotros en las reuniones podemos conocer la palabra y las manualidades y las canciones que cantan las profes y todo eso, podemos conocer el mensaje de Dios que cada día nos da más animado. Amén. De manera que los invitamos entonces para que en familia no dejen de hacer las clases cada semana y para que los niños estén muy motivados a aprender constantemente. Amén. Ánimo papás, con sus familias, con sus hijos, a unirse en el Redil Junior y a recibir esa bendición que viene de parte de la iglesia y de los profes. Los animamos. Muchas bendiciones. Espero que no dejen de ver el culto y no dejen de leer la Biblia cada día. Amén. Bendiciones. El Redil Junior y del servicio. Mis niños, ¿a ustedes les gusta el Redil Junior? ¿Sí? ¿Y por qué les gusta? Cuando nos ponen Tareas. ¿Y qué más, a Poli, por qué les gusta? Mi amor, ¿qué te gustan las canciones?
Sí, ¿Y las manualidades? Sí. ¿Eh? Ay, qué bueno. Bueno, amados hermanos, queremos animarles sin amor y aprendemos de la palabra. Queremos animar a nuestros hermanos de El Redil para que inscriban a sus hijos en el Redil Junior. Realmente es una oportunidad preciosa de que ellos crezcan en la palabra de Dios. Es un reto para nuestros tiempos llevar la palabra de Dios a la estatura de los niños. Y el esfuerzo que hace el equipo de servidores de esta área es bien interesante y sobre todo bien edificante. Así que, como les dice mi esposa, les animamos a que se unan a esta iniciativa y permitan que sus hijos sean edificados a través de la palabra del Señor con la metodología que el Señor le ha regalado a este equipo. Dios les bendiga. Quizás has escuchado este refrán, el que peca y reza. El que peca y reza, terminen por favor su refrán. Hay un problema muy serio con subestimar el pecado. Vamos a hablar de eso hoy en esta predicación en el libro de Ezequiel. Llegamos al libro de Ezequiel en nuestras lecturas de la Biblia en un año. Y como esta es la única predicación que tenemos en esta serie de este libro de Ezequiel, entonces necesitamos hacer un poco de contexto del libro. Bueno, sean todos bienvenidos. Nos encanta compartir juntos la palabra del Señor. Hay varias maneras de subestimar el pecado y vamos a mencionar algunas de ellas enseguida. Antes, algunas cosas muy puntuales sobre el libro de Ezequiel. Su propósito es que aún en la cautividad, el pueblo de Israel, como pueblo de Dios, número 1, adquiriera una mayor conciencia sobre su pecado. Número 2, se maraville en la esperanza y la gracia salvadora. Y número 3, contemple su historia a la luz de la santidad suprema del Señor. Estos 3 elementos muy importantes para tener algo de contexto del libro de Ezequiel, que desarrolló su labor profética más o menos entre el 592 y 570 a.C., y esta labor profética se hizo en medio de la cautividad del pueblo del Señor bajo el imperio de Babilonia. Bueno, con esta pequeña introducción y un poco de contexto de este libro, te invito para que oremos y entremos en el capítulo 18, que vamos a ver juntos la palabra del Señor aquí. Dios, estamos ante ti, siempre necesitados y siempre hambrientos de tu palabra, Señor. Queremos reconocer que somos muy necesitados en cuanto a que nos hables y nos alientes y nos recuerdes quiénes somos y quién eres tú. Oramos especialmente hoy cuando pensamos en las formas en que minimizamos el pecado, pasamos por alto el pecado. Y en este tiempo de meditación en tu palabra, te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente, que tu palabra sea consolándonos, edificándonos y exhortándonos según la necesidad de nuestro propio corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en el libro de Ezequiel, la rebeldía de Israel como pueblo de Dios es descrita en estos términos. Como una casa rebelde, en los capítulos primeros se ve como una casa rebelde. En el capítulo 15 se muestra a Israel como una vid inútil. Imagínense ustedes. Más adelante, en el 16, se ve como una huérfana que se volvió adúltera. Más adelante se ve como 2 hermanas adúlteras
que dice en el capítulo 23 que estas dos son Samaria y Jerusalén. Y también se ve como los que tienen corazones de piedra. Esta es la realidad de este pueblo y Ezequiel le habla así a este pueblo. Bien, el problema de subestimar el pecado. Y esto que tiene que ver con este refrán, el que peca y reza, y el refrán dice, el que peca y reza empata. Y vamos a ver por qué es importante esta reflexión hoy. Capítulo 18 de Ezequiel es el texto en el que vamos a meditar y vamos a observar algunas cosas este día. Vamos a leerlo a medida que lo vamos comentando y vamos como desempacando algunas cosas. No lo voy a leer seguido en este primer momento. El mensaje de este capítulo 18 de Ezequiel es que cada persona es responsable por su pecado. A menos que se arrepienta, será destruido por su propio pecado. Este es el mensaje principal de todo este capítulo. Y hay varias cosas que se desprenden de esta realidad en este capítulo 18 de Ezequiel. Eres responsable por tu pecado. Y eres responsable por tu arrepentimiento. Estas dos cosas son importantes, son de lo que vamos a hablar ahora. Ahora, acompáñenme por favor, Ezequiel capítulo 18, leamos los primeros 4 versículos. Entonces vamos a prepararnos para esto. Ezequiel 18, versículos del 1 hasta el 4. Dice, el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Dejemos hasta ahí por este momento. Mire, este texto arranca con un refrán y también por eso el título de esta reflexión es un refrán. Este era un refrán que usaban los israelitas estando allí en Babilonia. ¿Cuál era el refrán? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Este era el refrán. Algo así como nuestro refrán paisa que dice, hijo de tigre sale pintado. Más o menos, parecido a ese refrán. Ahora, este era un asunto relacionado con evadir la responsabilidad por su propio pecado. Y esto no era nada nuevo para ellos, tampoco para nosotros es nuevo la tendencia humana a evadir la responsabilidad por el pecado. Recuerden, por favor, en Génesis lo que pasó con la caída. Adán y Eva empezaron a excusarse. Primero Adán dijo, la mujer que me diste, y Eva luego dijo, la serpiente me engañó y yo comí, y buscar a quién echarle la culpa por el pecado y evadir la responsabilidad, eso siempre ha estado pasando en el corazón inclinado al mal y vendido al pecado. Me parece interesante un texto que usamos para acompañar a las personas en consejería, que se llama La vida centrada en el Evangelio, porque en ese texto dice que hay 6 formas de minimizar el pecado. Note esto, se las voy a mencionar brevemente. Este es un libro que se llama La vida centrada en el Evangelio de Thun y Walker. Dice, ponerse a la defensiva.
Cuando muestras un desinterés y especialmente cuando dices, ¿por qué me vas a decir a mí eso si tú eres peor que yo? ¿Le ha pasado a usted? Como que alguien te señala un pecado, pero tú dices, no, esa persona no tiene autoridad moral, es peor que yo, mire cómo vive, mire lo que hace, como recusando a la persona. Es una manera de evadir el pecado, de minimizar el pecado. Segundo, fingir cuando se trata de mantener una apariencia, una imagen, ganarse el respeto y especialmente impresionar a los demás. Tercero, puede ser esconderse. Esconderse por vergüenza especialmente, porque en el fondo decimos, si la gente me conoce tal como soy, no me va a amar, no me van a respetar. Cuarto, exagerar. Exagerar sobre cosas buenas o sobre cosas malas. Poner, sobredimensionar todo, hacer ver las cosas más grandes de lo que realmente son. Exagerar y atraer así la atención. Restar importancia. También minimizamos el pecado cuando le restamos importancia. Cuando decimos, eso es normal, mira, eso todo el mundo lo hace, no hagas tanto drama por eso. Uno más, uno menos, ¿qué tanto es? De esta manera también minimizamos el pecado, lo ocultamos. Y este es el último de este listado, echarle la culpa a los demás. Decir, me hiciste hacer eso, fue por culpa tuya. O decir, es la herencia, yo soy así, yo vivo así, es por la herencia. Son las circunstancias. Mis padres. Y este era el problema aquí en esta historia de Ezequiel. El problema de minimizar el pecado, mis amigos, es que finalmente, cuando minimizamos el pecado, tratamos de resolverlo nosotros mismos y hacemos innecesaria la cruz. De manera que entonces Cristo, en tu caso, murió por nada. Es decir, si yo puedo solucionarlo, si yo puedo solucionar mis problemas con el pecado, entonces no necesito un Cristo, no necesito un Salvador. ¿De qué me va a salvar? No necesito una salvación. Finalmente, el pecado es una decisión por la que somos responsables. Y aquí también tenemos que confiar en lo que la palabra del Señor dice, que Él no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos enfrentar, de lo que podemos soportar, y que junto con la tentación también dará la salida. Ahora, estamos aquí en Ezequiel capítulo 18, versículos 1 al 4. Y el profeta está diciéndole a los israelitas que no va a pasar más que este refrán sea el lugar para esconderse de su responsabilidad por el pecado. Fueron nuestros antepasados. Nuestros antepasados pecaron y nosotros estamos cargando las consecuencias de los pecados de ellos. Las consecuencias están aquí. Ahora, tal parece que los israelitas estaban interpretando mal Éxodo 25. Quiero que lo veamos, este texto, lo que dice Éxodo 25. No te inclines delante de ellos ni los adores. Este es el texto de los 10 mandamientos. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Los israelitas estaban interpretando este texto de Éxodo 25 para esconder su responsabilidad frente al pecado. Pero el mismo Moisés, en el mismo Pentateuco,
en Deuteronomio 24:16 dijo esto. Ahí mismo, enseguida dijo, no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Deuteronomio 24:16. De manera que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres, cada uno es responsable por su propio pecado. Ahora, quizá los hijos que se están relatando aquí en Ezequiel 18 estaban rendidos al pecado, viviendo en el pecado, lejos de Dios, y sencillamente el camino es culpar a sus ancestros. Mire cómo lo enfrenta Dios. Dice, nunca más se usará este refrán. Todas las almas son mías. Como que dice Dios, esto es cada persona. De manera individual es de mi propiedad. Como que Dios está diciendo, el juicio de Dios es imparcial y es individual. Ahora, los efectos del pecado, por supuesto, varían los efectos del pecado. En las generaciones puede ser que hay efectos, por supuesto, efectos tristes y devastadores por el pecado de alguien, pero no es esta carga ni de la llamada maldición generacional. A la luz de este texto que estamos viendo hoy, tal cosa como las maldiciones generacionales no existen. Cuando habla en Éxodo que Él castiga hasta la tercera y cuarta generación, a lo que se refiere es que el juicio de Dios es justo y que el juicio de Dios vendrá. No quedará ningún pecado, ninguna maldad quedará sin el juicio de Dios. Eso es seguro. Dios juzgará todo pecado. Debemos estar conscientes de las consecuencias del pecado. Sabemos que Dios perdona los pecados, pero no siempre elimina las consecuencias, hemos dicho otras veces. Y un ejemplo clarito de eso es lo que pasó con la vida del rey David. Dios lo perdonó, como estamos leyendo hoy en este Salmo 51, que dice, ten piedad de mí conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones, borra mis transgresiones. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado quedaron en la familia de David, y lo vimos en segunda de Samuel, con Amnón y Tamar, y todos estos, las guerras que hubo al interior de la familia del rey David, de su descendencia. La espada no se apartó de su casa y hubo efectos. Vamos a los versículos 5 al 9, porque aquí hay, entre el 9 y el versículo 20, hay historias de 3 personas que, bueno, pecaron, uno pecó, su hijo... uno no pecó, su hijo sí pecó, el descendiente volvió a hacer lo recto, y cómo las consecuencias eran individuales. Versículos 5 hasta el 9. Vamos a leerlo juntos, por favor. Quien es justo practica el derecho y la justicia. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación. No oprime a nadie ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor. Da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura ni exige intereses. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor. Aquí en esta primera porción se está relatando la vida de un hombre, de una persona que ha sido justificada por el Señor, pero que
como una muestra manifiesta en una conducta fiel a la ley que ha sido justificado por Dios. Dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la fe, no por las obras. Y era la fe puesta en Cristo en un acto futuro. Nosotros somos salvos por la fe puesta en Cristo en un acto que pasó. Ahora, este hombre tenía una conducta recta, justificado por fe, pero esta fe se manifestaba en una conducta fiel a la obediencia de la ley. Versículos 10 al 13. Bueno, aquí dice que este hombre, por supuesto, vivirá por esta obediencia que está mostrando la fe de la salvación. Pero su hijo, lo que pasa con su hijo, lo que sucede aquí, versículos 10 al 13, vamos a leerlo porque estamos leyendo de una vez el texto. Leámoslo juntos, por favor, versículos 10 hasta el 13. Pero bien puede suceder que esa persona, el anterior, tenga un hijo violento y homicida que no siga su ejemplo y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonra a la mujer de su prójimo, oprima al pobre, al indigente, robe y no devuelva la prenda al deudor y eleve plegarias a los ídolos e incurra en actos repugnantes, que además preste dinero con usura y exija intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Por haber incurrido en estos actos asquerosos, será condenado a muerte. De su muerte solo él será responsable. Noten lo que está tratando de explicar aquí el texto, es que este hijo es responsable por sus propios actos, por las decisiones que toma, y no es responsable por las decisiones que tomó su padre. Pero este tiene otro hijo. Y esta es una tercera generación, versículos 14 al 17. Leámoslo, por favor. Bueno, digamos antes de leerlo que familiares o ancestros creyentes no garantizan que sean creyentes, que los hijos sean creyentes. Nosotros decimos a menudo que Dios no tiene nietos, que todos tenemos que hacernos hijos de Dios. Aún nuestros hijos, que a tanto amamos y quisiéramos que caminen con el Señor, tienen que encontrarse con el Señor. Tienen que hacerse hijos del Señor por la fe y llegar a la salvación. Bueno, versículos 14 al 17. Esta es una tercera generación. Este es como un nieto del primero. Y dice, ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita, pues no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo. No oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. Se abstiene de hacer el mal, no presta dinero con usura, ni exige intereses, cumple mis leyes y obedece mis decretos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. Entonces, cuando un hijo quiere pecar, va a tomar como argumento el ejemplo de sus padres. Va a decir, esto lo heredé. Y cuando no quiere, ve el mal ejemplo y opta por el camino contrario. Podemos decir aquí que venir de una familia entregada al pecado no justifica que tú estés rendido al pecado, estés viviendo en el pecado. No lo explica, no lo justifica. Ahora, esto es muy importante resaltarlo, porque a menudo, quizá no lo vemos como pecado, pero decimos con mucha sutileza, yo soy mal geniado porque así era mi papá. Yo tengo estas costumbres, tantas cosas que traemos de la cultura, malas prácticas que hemos heredado de nuestros padres y nosotros nos justificamos
en que simplemente lo recibimos y no somos responsables de eso? Pues mira, a la luz de este texto, tú eres responsable por tu pecado. Incluso es un llamado para que no minimices ese asunto. No lo disfraces como que es responsabilidad de otros. Examínalo. Tu forma de hablar, de vivir, tu forma de tratar a los demás, tu manera de relacionarte y de comprar o vender, tu manera de vivir, no excuses en que simplemente lo heredaste, lo recibiste. Enfréntalo como pecado. Y es necesario traerlo delante de Dios, lo que vamos a ver enseguida. No garantiza venir de una familia con mucho pecado, no garantiza que tú y yo simplemente nos escondamos ahí para vivir en pecado, pero tampoco garantiza que si venimos de una familia de creyentes, de padres creyentes y piadosos, automáticamente somos hijos de Dios o caminamos en la luz. Es necesario venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Bueno, decimos de paso que Jesús, en la genealogía de Jesús, hay de todo. Cuando leemos en los evangelios de dónde viene Jesús, encontramos una variada cantidad de personas que hicieron parte de ese linaje de Jesús. Bueno, voy a decir algunas cosas de la segunda parte. Bueno, voy a terminar desde el 18 hasta el 20, versículos 18 hasta el 20, porque es aquí como una transición donde se reafirma esto, que los hijos no van a pagar por la culpa por los padres. Leamos acá, por favor, versículos 18 hasta el 20. Bueno, 19, pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de sus padres? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte. Pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Bueno, cierra esta primera parte de este primer bloquecito que dice: no eres responsable por tus pecados. No eres responsable, perdón, por el pecado de los demás. Eres responsable por tu propio pecado, no por el pecado de los otros. Pero quiero terminar esta segunda partecita diciendo muy brevemente en los versículos 21 al 32, el segundo bloque de este capítulo se relaciona con el arrepentimiento. No eres responsable por el arrepentimiento de otros. Eres responsable solo por tu arrepentimiento. Versículos 21 al 23. Leámoslo juntos, por favor. Dice: si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Esto es sencillo. Dios perdona a quien viene en fe y en arrepentimiento pese a sus pecados. Y mira, no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar, ni tan pequeñito que no le importe. Todos tus pecados son bien recibidos delante del Señor para ser perdonados. Ahora, el perdón que Dios ofrece a veces es incómodo, especialmente para los espectadores. Porque la gente dice: ¿cómo es posible que este haya sido perdonado? Esto es un poco lo que se menciona aquí. Le decían que esto no es recto, perdonar al que ofendió, al que hizo tanto. Esto no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a este se le perdone? ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo que está en la casa es el que está incómodo por el perdón que está recibiendo el hijo perdido. Y tantas veces ocurre esto con el perdón del que otros
son objeto. Vamos a leer seguido los versículos 24 hasta el 32. Listo, vamos a leer esta última parte, que ya con esto vamos a terminar la última parte de este capítulo. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados. No se recordará ninguna de sus obras justas. Ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes? ¿No son más bien ustedes injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, el Señor es injusto. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Este es el llamado permanente al arrepentimiento. Insistentemente, y afirmémoslo en estos mismos términos, eres responsable de tu arrepentimiento. Quizá tú estás preocupado por personas que no llegan a la fe, que no se arrepienten, y oras y les predicas y les anuncias, y quizás son personas muy cercanas para ti, tus familiares. Tú eres responsable de tu propio arrepentimiento. Por supuesto, eres responsable de testificar, de animar a otros, de hablarles de Cristo, de mostrar el Evangelio con tu vida, pero cada uno es responsable por su arrepentimiento. Esto, ¿cómo termina? Háganse de un corazón y un espíritu nuevo. Háganse de un corazón y de un espíritu nuevo. Convertíos pues y viviréis. Mire, recordemos lo que es el arrepentimiento, mis amigos. Reconocer el pecado y odiarlo. Y el pecado es bastante sutil. Me sorprende que aún, como dice Calvino, nuestras buenas obras están cargadas de pecado. Aún tratando de hacer buenas cosas, tantas veces lo que hay detrás es orgullo, es vanagloria, es buscar recompensas. Si nuestras buenas obras están llenas de pecado, ¿qué diremos de nuestras malas obras, de nuestras malas actitudes y pensamientos y comportamiento? Convertíos pues y viviréis. Este es el llamado en esta responsabilidad personal. Quiero decir un par de aplicaciones y quiero leer Ezequiel 36, 22 y 23. Porque Dios promete aquí actuar entre su pueblo. Dios promete actuar. Y este actuar es un actuar de mucha gracia y de mucha misericordia también. Leámoslo juntos. Este está Ezequiel 36, 22. Por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. Sorprende que Ezequiel le está hablando al pueblo del Señor. Es decir, Ezequiel no le está hablando a los
lejanos, impíos, incrédulos que nosotros llamamos gente que está distante. Le está hablando a los hijos del Señor y nos está hablando a nosotros. Te está hablando a ti y me está hablando a mí como pueblo del Señor. Dios promete actuar. Y noten en estos versículos el énfasis en que es por el nombre del Señor y por la santidad del Señor. Estos días estuvimos en la cumbre de oración y estuvimos hablando tanto de la santidad del Señor. Con esta expresión del Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Decíamos que estamos llamados a santificar el nombre del Señor en nuestra vida. Con lo que hacemos, con la manera como vivimos, debemos santificar el nombre del Señor. Debemos crecer en la intimidad con Él. Miren que nosotros, lamentablemente, nuestra relación con Dios es una relación en la que buscamos tanto los beneficios del Señor en vez de tenerlo a Él. Deberíamos preferir comunión con Él, tener a Dios más que tener sencillamente sus dones. Comunión, intimidad con el Señor. Dios no quiere ser como un amigo de WhatsApp. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que pierdo el contacto por años con algunas personas que tuve alguna amistad. Y de un momento a otro, de la nada, ese antiguo amigo me escribe un hola. Y entonces yo digo, uy, apareció mi amigo, qué bueno. Y me emociono porque voy a tener otra vez esta relación con este amigo. Pero lo que sigue después de este hola es un catálogo de cosas para venderme. Y yo digo, yo quería a este amigo para conversar, saber cómo está, quiero tener un poco de intimidad con él, de cercanía. Muchas veces nosotros tratamos así a Dios, solo por sus beneficios, solo por lo que nos da, en lugar de tener comunión, intimidad con Él, más allá de beneficios, dádivas. Mira, el Señor quiere que tú le contemples, que tú estés con Él, que tú te acerques a la palabra suya y le conozcas, que te deleites en Él, que tu voluntad esté rendida a Él, que haya un anhelo profundo por crecer en la fe y en la comunión con Él y en vivir en su voluntad y en sus propósitos para ti. Tú y yo debemos admitir que nuestro problema finalmente es un problema con el pecado y somos responsables por nuestro propio pecado y por nuestro propio arrepentimiento. Incluso cuando dices, yo no he matado a nadie, yo no robo a nadie, yo no le hago mal a nadie, aún en esas circunstancias, tú y yo necesitamos revisar nuestro corazón y ver que realmente hay pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Así es que reconocer nuestro pecado es el camino para ver a Cristo trabajando en nosotros. Sin duda, tú y yo somos pecadores, aún haciendo nuestras mejores obras. Toma el pecado en serio, porque Cristo tomó en serio el pecado. Cristo lo tomó en serio, pagando la deuda que tú tenías que pagar y llevándola y colgándola en esa cruz. Tú y yo tenemos que creer así y confiar así en el Señor. Responsabilidad individual, arrepentimiento individual y confianza en el Señor. Esto es que no caigamos en el pecado de subestimar el pecado. Permíteme, oramos para terminar este tiempo. Señor, yo quiero darte gracias por todas las personas, amigos, hermanos que están conectados hoy, que ven esta transmisión. Yo oro para que tu palabra habite en cada uno de nosotros, oh Señor. Ayúdanos a saber que el pecado es serio, que es nuestra propia responsabilidad, pero también el arrepentimiento y la gracia que tenemos para acercarnos a ti, que tenemos una salvación completa en ti. Ayúdanos a confiar, a depender, a creer, a usar los recursos de la gracia.
a buscar el consejo, a confesar nuestros pecados a alguien que nos acompañe y nos ayuda a ver nuestro progreso y nuestro caminar en la fe como posible por la gracia y por la obra tuya, Señor. Ayúdanos a crecer con todos los recursos que tenemos a disposición para alimentarnos en nuestra fe y en nuestro caminar contigo, Señor. Te lo ruego y te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, qué bendición esta palabra que el Señor nos ha regalado en el día de hoy, en la voz de nuestro pastor Efraín. Oremos al Señor para que nos ayude a tener un corazón sensible, a arrepentirnos de nuestras malas prácticas, de malos hábitos, aún de acciones que pensamos que son normales, pero en realidad son pecados delante del Señor. Oremos al Señor que esta semana nos ayude y nos confronte y hable en nuestro corazón sobre esas pequeñas cosas que Él debe cambiar en nuestro corazón. Sí, es muy importante entender que somos responsables de nuestros pecados. No, como dice mi esposa, no podemos minimizar los pecados. Hay pecados pequeños que para Dios son importantes. Tenemos que tener un corazón dispuesto, después de esta palabra que hemos escuchado, donde somos responsables, donde no puedo esconder mi pecado. Tenemos que tener un corazón dispuesto como el de David. Él confesó sus pecados. Él se acercó ante el Señor y dijo: Señor, perdóname. Y Dios lo escuchó. Esa debe ser nuestra actitud. Amén. Con un corazón dispuesto. Vamos a orar, hermanos, vamos a entregar esta semana al Señor, que esta palabra sea una palabra de reto y que sea una palabra para confrontar nuestros corazones todos estos días. Padre, gracias en esta hora, Señor, es una bendición, es un privilegio, Dios, haber servido para la iglesia, Padre. Mira a los pastores cómo se preparan, Señor, enfrentarse a un texto como este de Ezequiel, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que esta semana sea una semana de bendición, una semana donde hay mucha reapertura, Señor, donde guardes a tu iglesia, Señor, que permitas que podamos ser guiados por ti, Señor. Perdona nuestros pecados, aún nuestros pecados ocultos, Señor, y permítenos ser vulnerables, permítenos ser sinceros, Dios, y ser francos contigo mismo, Señor, y aún con nosotros y con los hermanos. Amén. Te damos muchas gracias, Dios. Amén. Bueno, hermanos, queremos invitarles hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, para que se una vía YouTube en este programa Pregúntele al Pastor, donde se estarán recibiendo todas las inquietudes y preguntas que usted tenga con respecto a la predicación del día de hoy. También queremos animarle a que continúe viendo nuestro devocional en casa todos los días a las 5:30 de la mañana. Qué bendición iniciar el día con la palabra del Señor, y que usted también invite a otros a que escuchen el devocional en casa. Y también nuestro tiempo Fuerza de Oración, los días miércoles a las 6 de la mañana y los días viernes a las 10 de la mañana. Iglesia, qué bendición este tiempo poder haber presidido esta reunión. Gracias por escucharnos, gracias por estar recibiendo la palabra del Señor. El Señor sea fortaleciendo y bendiciendo sus vidas, sus familias en esta semana. Les amamos mucho y anhelamos verlos pronto, anhelamos abrazarlos, bueno, aunque todavía no se pueda, pero anhelamos verlos, ver sus caras, ver sus familias. De verdad estamos orando. Oremos al Señor para que este tiempo de reapertura sea de bendición y podamos reunirnos con mucha prudencia y mucho cuidado. Les amamos mucho, iglesia. Bendiciones esta semana. Bendiciones. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones.